Bienvenidos a un nuevo programa de alimentación y bienestar, un programa del canal Mita TV. Mita TV es un programa que se encuentra dentro del marco del Máster Internacional de Tecnología de los Alimentos. Este máster es un convenio entre la Universidad del Estudio de Parma y la Universidad de Buenos Aires. En este caso vamos a hablar de un tema muy controversial y muy interesante, que es alimentos artesanales versus alimentos industriales. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos que elegir todos los días distintos alimentos? Y la verdad que a veces nos resulta un poco complejo entre la seguridad, la calidad organoléptica. Y para esto trajimos a dos profesionales de alto nivel profesional y académico. Por un lado tenemos a la doctora Paula Salas, ¿sí? Ella es licenciada en Tecnología de los Alimentos, es doctora en Química Industrial, socia fundadora de la empresa Tecnología Alimentaria Rioplatense y de Matecnology, consultora en Tecnología e Ingeniería de los Alimentos. Es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios. Muchas gracias por estar, Paula. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí. Y por otra parte, tenemos la presencia de mi querida amiga, ¿sí?, la licenciada y prestigiosa Diana Cabache. Ella es licenciada en Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular consulta en la Universidad de El Salvador y profesora en la especialización en Nutrición Clínica de la UBA. Es autora de libros y trabajos y de perfiles sobre reformulación de sistemas alimentarios, tiene mucha experiencia en inmunonutrición. Además, es nutricionista de planta del Hospital General U2 Ramos Mejía y es socia titular de la Sociedad Argentina de Nutrición. Muchas gracias, Diana, por estar con nosotros. Un gusto para mí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Empecemos por lo fácil, por lo más simple, digamos, si es que se puede, ¿no? Por el inicio. Definamos qué es un alimento artesanal, qué es un alimento industrial. ¿Qué me puede decir esto? Bueno, en realidad la definición de alimento artesanal en sí en el Código Alimentario Argentino no está, propiamente dicho. Está por rubro o categoría de alimento porque cada alimento tiene una forma de elaborarse distinta, entonces no puede haber algo genérico. Como concepto general, lo que se apunta es a que son producciones en menor escala, que tienen procesos manuales o semiautomáticos y el que no se usan, digamos, aditivos que se encuentran en el Código Alimentario. Eso es como, por lo general, por ¿no? lo general, pero después hay que tener en cuenta que los alimentos que se elaboren en forma artesanal tienen que respetar el Código Alimentario argentino y que cada caso hay que ver qué es lo que se pide. Para cada Bien. Esto es desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Ahora vayamos un poquito a la percepción del consumidor. ¿Qué es lo que entiende el consumidor por un alimento artesanal versus un alimento industrial? Porque hoy la gente está mirando mucho esto. Y los consumidores consideran alimento artesanal aquel que está hecho como si fuera en casa. En el comercio de cercanía, en la fábrica de pasta, en la heladería del barrio, que toda la familia hace los helados. Y eso ya cuesta más controlar, conocer la composición final. Por ejemplo, los pancitos negros o de salvado o con salvado de la pana, muy ricos de la pana. Pero, ¿qué ocurre? Tienen más manteca, margarina, tienen aceite de girasol alto oleico como en la industria, no sabemos. Habría que preguntarle al señor que lo elabora o había que entrar a la cuadra a ver qué es lo que se hace. Bueno, ya nos vamos a introducir un poquito en los ingredientes en cada uno, pero empecemos por el inicio, ¿sí? El ser humano empezó a elaborar alimentos hace miles de años. ¿Cómo comenzó todo esto en la historia? ¿Qué podemos decir de la elaboración de los alimentos artesanales? Y en realidad muchos de los alimentos fueron por error, digamos, que fueron casualidades que uno fue encontrando, se dejaron por error alimentos que se fueron fermentando, porque la fermentación es uno de los procesos más antiguos que se conoce, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Bueno, la cerveza. La cerveza ha surgido porque, bueno, se ha visto que se ha fermentado la cebada y, bueno, de ahí está atribuido a los monjes, a monjes de hace muchísimos años que fueron los primeros que empezaron con el arte de la cerveza. Los quesos, una fermentación sin querer de la leche que primero transformó en un yogur. Bueno, y ahí el hombre con su curiosidad empezó a ir trabajando un poquito más, decir, bueno, puedo crear algo a partir de esto, ¿no? Y después, bueno, tenemos la etapa de industrialización en sí, digamos que los primeros indicios eran en fines del 1700, principios de 1800, cuando los países europeos entraban en guerra y había una necesidad de preservar los alimentos.
Entonces ahí empezaron los primeros alimentos industriales, que se dice que fueron las conservas, las conservas. Latas, ¿no? Primero, antes que en lata, fue en vidrio, digamos. Las primeras conservas en vidrio fueron en Francia hechas, porque Francia, curiosamente, tenía, o sea, el gobierno pidió, ofrecía como una recompensa a personas que puedan hacer alimentos que tengan larga vida útil porque se necesitaban para las guerras. Francia estaba en guerra con todos los países. Entonces, bueno, fue ahí un pastelero francés que se llamaba Nicolas Appert, que hizo las primeras conservas en vidrio. ¿De ahí viene aperización? Aperización viene de Nicolas Appert. Qué interesante. Exactamente. Que ponía alimentos en frascos de vidrio, los ponía con un corcho, digamos, y los empezó a calentar, digamos, con agua que él no sabía que estaba esterilizando, digamos. La ahí. famosa esterilización. Eso, digamos, después el concepto en sí lo terminó de afianzar Louis Pasteur, ya 60 años después, que él pudo decir, bueno, esto pasa porque nosotros estamos matando microorganismos. Claro. O sea, en esa época no se sabía, se sabía que duraba más, pero no se sabía por qué. Pero en ese momento los productos eran, obviamente, para la guerra, pero en el día a día el consumidor no lo tenía. No lo tenía. Pero yo me imagino un grupo humano que luego de pasar de la recolección a la crianza de animales empezó a tener excedentes porque no se comían todas las naranjas o todos los frutos. Y las cosas se deterioraban, no se podían usar. Las carnes, por ejemplo, empezaron con las salazones. Veían que salando y dejando secar podían durar más tiempo. Y algo que fue controversial en alguna de las clases que hemos hecho en este año, de pronto vemos poblaciones que tienen el hábito de agregar mucho picante, o sea, lo que es capsaicina, el principio que hace que las carnes sean muy picantes, como en los países como México, Perú, que hace calor, que hay humedad. Claro, había que tapar el sabor a podrido o a descompuesto, y disculpen el término, pero había que tapar un poco ese sabor. Para enmascarar, y empezaron ahí los primeros aditivos. Ahora es una moda gourmet en algunos lugares decir, bueno, como a la mexicana con mucho picante. Pero se empezaron a desarrollar por necesidad de mantener los alimentos, y después empezaron a comercializar. Me sobra esto, te sobra esto, empezamos a comercializar un queso por una carne, pero por necesidad de conservarlo para épocas de hambruna o de poca cosecha, empezaron a, cocinar con azúcar, con miel. Sí, cada cultura, ¿no? Cada cultura desarrolló la fermentación, los yogures, las leches fermentadas, el chucrut. Los monjes que decía Paula determinaron los criterios de pureza, ¿no? Los criterios de pureza, las primeras ideas de cómo hacer que esto no haga mal. La cerveza, para elaborar cerveza se tenía que hacer muchas decocciones, el que tomaba cerveza no tenía cólera, porque se hervía muchas veces. Entonces, todo por necesidad. No se sabía y por necesidad. Prueba y error, ¿no? Claro, prueba y error por necesidad y por necesidad en una guerra, como mencionó hace unos minutos. Y esas recetas se fueron trasladando generación en generación. Y se fueron perfeccionando. Y hoy la gente las está revalorizando también, ¿no? De alguna manera se quiere volver a esos principios. Pero es peligroso. Bueno, es peligroso sin tener, digamos, el control higiénico sanitario. Muchas veces la gente piensa que porque hace algo artesanal, que más que artesanal es casero. Yo lo definiría más como casero, es más sano y no importa, lo hago en la cocina de mi casa. Pero si uno lo va a vender y no lo va a consumir en el momento, uno no tiene idea de la vida útil de ese producto que está elaborando. Entonces esa falta de conciencia puede ser que cree un alimento que es peligroso para la salud. Es más, si tomamos los datos que salieron hace poco de todas las intoxicaciones del año pasado, la Z, que es el informe que hace FAO, el 40% de las intoxicaciones del año pasado fueron por alimentos hechos en las casas. No por alimentos industriales ni artesanalmente. El 40% son alimentos en la casa y después alimentos comercializados sin controles, sin regulaciones, sin registro. Ahora, me pongo un poquito del lado, ¿no?, de la gente que quiere consumir alimentos artesanales. Puede llegar a decir, pero si durante muchos años se consumieron alimentos artesanales y no pasaba nada, mi abuela, mi bisabuela, mis ancestros, ¿por qué hoy sí pasa esto? Porque se sabía si pasaba algo o no, se sabía la causa de muerte, se sabía la causa de enfermedad, había registros de enfermedad de transmisión alimentaria, había controles de
cultivos de algunas muestras de alguna intoxicación en comunidad, la mayor parte de los brotes, por ejemplo, de botulismo fueron por conservas caseras. Eso está epidemiológicamente registrado. Así que hay cosas que no conocemos. Decíamos, bueno, pero yo siempre hice, bueno, pero es Y aparte la masividad que hay ahora. Y hay mucha más gente. La logística, vos tenés que trasladar alimentos de un lado a otro. El alimento que vos trasladás tiene que ser seguro. O sea, antes los alimentos por ahí, vos hacías una conserva o algo y la consumían en el grupo, digamos, no tenía una vida útil larga y lo trasladabas ese alimento, porque recordemos que un alimento no es solo donde se procesa, es también donde se almacena, las condiciones de almacenamiento para proteger y asegurar su vida útil. Y el transporte. Y el transporte, por supuesto. Bien, bien, bien. Bueno, les quiero compartir algo, si me permite, justamente con esto de alimentos artesanales. El otro día, vamos un poquito al presente, ¿no? Sí. Que me encuentro con estas diferencias. Fui a la casa de un amigo que nos invitó a un grupo bastante grande de amigos que nos conocemos de la primaria. Dijo, no traigan nada, yo los voy a recibir con una picada. Bueno, llegamos y había pedacitos de salame, de queso, de conservas, de jabalí, de ciervo, pancitos, hasta había un hummus también, ¿no? Y llegamos, che, qué bueno, qué rico esto, vamos a empezar a probarlo. Y bueno, pará, mostrame el ticket y entre nosotros te pagamos lo que corresponde. No, ¿qué ticket? Esto lo compré en la ruta, es todo artesanal, no saben qué rico que es. Yo no ¿Qué como. podemos...? ¿Vos no comerías, Diana? No. ¿Por qué no, Diana? Porque... Pero eran riquísimos, de pronto me dijeron. Seguro que es riquísimo. De pronto hay un salamín en donde no hubo un control veterinario. Yo no sé, tiene triquinosis. ¿Cuántos casos de triquinosis hay año a año? Sin ir más lejos, ¿Podés vamos ampliar al un Muñiz? poquito sobre la triquinosis? Porque Sí, este programa es para toda la comunidad, ¿sí? Sí, y es una enfermedad de transmisión alimentaria. Una carne de cerdo que no está controlada tiene ese parásito, el Trichinella spiralis, y genera una enfermedad muy grave que puede terminar con parálisis respiratoria. Es un tratamiento complicado. Todos los años hay registro de eso en el Hospital Muñiz de infecciosas de nuestra ciudad, de gente que ha comprado en la ruta algún salamín, por ejemplo, alguna carne curada. Este año el brote de triquinosis en Junín. En Junín, por los este salamines, año. creo que hubo más de 500 este casos. año, Pues después si una persona va, huele el producto, ¿no se da cuenta? No. Es un color, un olor, un aroma y un sabor sin ninguna percepción de alteración ni nada. Pero está ahí. Está ahí. Y no lo vemos, no lo leemos. Claro, empezamos a tener rigidez. Los microorganismos patógenos no necesariamente. ¿Qué son patógenos? Vamos a hablarle para todos. Sí. Los microorganismos patógenos son los que causan daño a la salud, digamos. Okay. Tengamos en cuenta que los microorganismos patógenos no necesariamente tienen que estar en alta cantidad. Claro. Es más, se pide ausencia de esos microorganismos. Entonces, no te va a generar un daño organoléptico al producto. Cuando vos decís se pide, ¿a qué te referís? O sea, las normativas. Las normativas okay. Para que vos vendés un chacinado. Ajá. El salamín que comiste en la casa de tu Supuestamente, amigo. Que lo hayas subido. No lo voy a decir en cámara. Que comiste el salamín. Ese salamín tiene que cumplir una normativa microbiológica para ser apto para que vos lo consumas, claro. Sea casero, artesanal o industrial. Claro. ¿Se entiende? O sea, pasando esos límites microbiológicos puede generar un daño a la salud. Entonces, a mí lo que me preocupa de lo que vos me decís de la ruta no es solo la elaboración, es cómo se mantuvo ese producto. Claro. Porque capaz que hace 3 días que está el sol Sí. y que el sol, las condiciones de calor puede afectar a que se exacerben la carga microbiológica que tenía, que inicialmente estaba bien y no generaba un daño a la salud, y después de 3 días de estar al sol, sí ya puede generar un daño a la salud la carga microbiana que ha desarrollado. Claro. Por eso es importante que todo lo que se consuma tenga, en este caso, por ejemplo, importantísimo, Registro Nacional de Establecimiento y Registro Nacional de Producto, RNP y RNPA. Y porque eso quiere decir que pasó por los controles, tuvo los protocolos y hay una posibilidad también de reclamo. ¿Y esos registros la gente dónde lo ve? En el rótulo. En el rótulo dice todo. Claro, eso quiere decir que ha pasado por una auditoría para que un establecimiento elaborador de alimentos tenga ese número y esa habilitación, tiene que pasar una auditoría de la autoridad sanitaria correspondiente, que le va a decir si está en condiciones de elaborar o no, porque a veces no se pasan las auditorías y hay que volver a hacer todo eso. Entonces, ya es como que te da una seguridad de un control básico que y ha tenido. todos los productos que están en la ruta
es probable que no lo pasen. Hay Muy cosas, es muy probable que algunos que sí, otros que no. Estamos hablando sin rótulo, ¿no? Claro, Rótulo, las sí. autoridades sanitarias están fiscalizando Claro. algunas cosas sí, otras no, porque no se puede a veces todo, ¿no? De un día para otro salen Claro. productos. Entonces, bueno, también está la autoridad sanitaria cumple ese rol también de educar también, ¿no? De decir, bueno, mira, vos no podés hacer esto, vos lo que tenés que hacer es sacar esto, sacar aquello, sacar los registros, vos te metés en la página de ANMAT o del DIPA, de la SAL, y están las condiciones que vos tenés que hacer para habilitar ese comercio. Bien, sigamos hablando de cada uno de estos productos, si le parece. Me dijeron que el salame no, porque tenía triquinosis, potencialmente, triquinela spiralis. En el caso de un queso, estaba buenísimo el queso, me dijeron. Listeria monocitogenes. Listeria o alguna monocitogenes. toxina O alguna otra de toxina. estáfilo también. Estafilococos. Claro, el queso está Manipulación, legislado ajá. en cantidad de estáfilo que puede tener, que puede generar una toxina que te puede dar síntomas de vómito, fiebres. Diarrea. Entonces, y el queso justamente en particular, si bien tiene su carga microbiológica inicial, tengamos en cuenta que los alimentos son vivos, como digo yo. Claro. Si un alimento no tiene microorganismos es algo que es estéril, ¿no? Que no tiene microorganismos. Si ese queso está puesto al sol, justamente lo que te decía, puede exacerbar el crecimiento de ese estáfilo que puede producir esa toxina. Una toxina es un veneno que te puede hacer mal. ¿Y cómo se hace para que no esté presente? Justamente con los controles que tiene que tener previo. O sea, siempre la calidad de los alimentos y la inocuidad, que es el eje de la elaboración de alimentos, es preventiva. Y ahí está la pasteurización de la leche, porque hubo una época en que se decía, muy bueno. ¿podemos tomar leche sin pasteurizar? Salieron, ¿no? Olvídalo. Noticias a nivel mundial, que había gente que Leche, decía, hasta vamos agua cruda, escuché yo también. ¿no? O sea, el mirá, agua mirá. cruda. Ok, Terrible. Es mortal, es peligrosísimo. Es terriblemente peligroso. La pasteurización es un proceso, porque la gente dice, ay, ¿tiene un proceso? Sí, tiene un proceso. Afortunadamente tiene un proceso. ¿Ese producto es estéril? Nada es estéril. Este agua que estoy tomando no es estéril. Nosotros convivimos con las bacterias. Afortunadamente hay bacterias que nos benefician muchísimo, pero tenemos que controlar a aquellas que nos perjudican. Claro, que son los patógenos. Los ¿no? Como patógenos, porque pueden ser mortales. Y en individuos susceptibles, gente muy mayor, niños, inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, es devastador. Claro, claro. Terrible. Bueno, bien con el queso, listeria, ¿sí? Chacinados, triquinosis. Ahora, ¿qué puede pasar con el hummus? Que también me dijeron que estaba muy rico. Me imagino. ¿Qué La puede elaboración. ser con el hummus? Bueno, el hummus, y ahí también te sumo porque hay veces que he visto que hay hummus que también los venden como conservas, digamos. Hacen una Sí. pseudoesterilización de la pasta de garbanzo, es muy rica. Ahí lo que hay que tener en cuenta también son las esporas. Digamos, ¿Qué son las las esporas? esporas, digamos, que pueden hacer los microorganismos. Los microorganismos pueden tener, como digo yo, hijitos, que podemos llamarlo para que la gente entienda, ¿no? Esporas, que son mucho más resistentes que el microorganismo. O sea, yo puedo someterlo a un tratamiento de calor y que el microorganismo sobreviva, que no sobreviva y que la espora sí. Y que la espora después se pueda desarrollar y generar una toxina que puede ser que cause daño para la salud. Ahí estamos hablando de uno de los microorganismos más conocidos, que es el Clostridium. Clostridium botulinum. Entre ellos el Clostridium botulinum, que puede hacer la toxina botulínica, que es la que genera el botulismo, que lamentablemente quisiera decir que no hay casos en Argentina, que están hablado este tema y sigue habiendo reportes de casos. Sí, sigue habiendo. Y bueno, eso está muy asociado a las conservas que están mal procesadas, porque si vos no tenés un control del proceso de cómo calentás ese producto, de la temperatura a la que llega, por alguna cosa, es decir, está el agua hirviendo y pongo la conserva. Claro. Bueno, conservar el alimento no es lo pongo, ¿cuánto lo pongo? Claro. ¿A cuánto me llega el centro de esa conserva a una temperatura tal de que me pueda matar los microorganismos que están en el interior? ¿Y, O sea, y puede ser que venga la materia prima también? la materia prima viene del campo, la materia Claro. prima tiene microorganismos, todo tiene De microorganismos. Es imposible, hay límites, ¿no? Para eso lo que llaman las buenas prácticas agrícolas, para acondicionar las materias primas para al nivel no solo de microorganismos, sino físico-químico que se requiere para que ese producto se pueda comercializar. Pero tienen unos niveles. Ok. El tema es que el proceso y el manipuleo que yo le haga después reduzca esa cantidad de microbioma y no la aumente. Claro, la gente dice, bueno, lo acabo de hervir. Bueno, pero el tema no es ese, es
tiempo y temperatura. Ni solo tiempo ni solo la temperatura. Pero yo hago la misma receta que hacía mi abuela. Claro, pero es la combinación de tiempo y temperatura. En mi casa yo no tengo un sensor de temperatura en mi computadora que me dice que se mantuvo constante en 125 grados durante 16 minutos 30 segundos. Todo eso requiere por un ejemplo, control super... es un ejemplo sí, al sí, azar. sí, sí. Pero en la industria nosotros tenemos un lugar aséptico, el aire controlado, los equipos absolutamente higienizados con materiales específicos, con específicos agentes de limpieza, sensores de temperatura, sensores de presión, de acidez, o sea, pH, de tiempo, y está absolutamente... Y ante una mínima variación de cualquiera de esos parámetros, se detiene el proceso, se revisa, se ocupa de corregirlo y de eliminar lo que no sirve. Así que esa seguridad es no repetible en algo artesanal. Claro, claro. Sí, nuestros abuelos lo hacían. ¿Alguien sabía si alguien murió de botulismo o tuvo un paro cardíaco y lo por otra relacionó cosa? con eso, ¿no? Sabemos, Capaz que no lo relacionó. no sabemos. El botulismo sabemos que ingresa por boca y se pasa al sistema nervioso central y produce una parálisis cardiorrespiratoria en horas. Claro, claro. Y no sabemos. Bien, ahora pasemos a otro, ya que estamos repasando un poquito esa picada, que ahora me hacen dar un miedo terrible. Le voy a llamar a mis amigos. Pero che, ¿qué pasó acá? Estás vivo. Había cerveza. Cerveza artesanal, riquísima, me dijeron. ¿Hay algún riesgo con la cerveza artesanal en este caso? A ver, mientras se respeten los parámetros de elaboración de una cerveza artesanal, no debería tener riesgo. Lo que vas a ver es que una cerveza artesanal tiene una vida útil mucho más corta que una cerveza industrial porque no tiene conservantes. Claro, o sea, vence antes sería. Vence antes. Entonces, esto es muy sencillo, que un alimento sea artesanal no quiere decir que no tenga que respetar los parámetros como los que hacen la cerveza industrial de higiene y calidad, digamos. El código te lo especifica muy bien. La cerveza industrial podrá usar esto. La cerveza artesanal se podrá rotular así y tener estas características, pero las condiciones microbiológicas para que sea inocua la tienen que cumplir las dos. Todas. Perfecto, buenísimo. Bueno, vayamos ahora... Sacamos de esa picada mortal que le acaban de llamar ustedes básicamente y vayamos al día a día, ¿sí? Uno va a distintos lugares a elegir productos y hay muchos productos artesanales que están catalogados como de alta calidad. Ejemplo, hay gastronomía gourmet, muy, muy privilegiada. Hay todo lo que tiene que ver con productos de panificados, croissant, productos de origen francés. ¿Por qué piensan que la gente le otorga como un valor agregado mayor? Y si es así, porque es verdad, son más ricos. Un helado artesanal puede llegar a ser más rico que un helado industrial. Estas facturas también pueden ser más ricas. No sé si querés compartirnos desde la percepción Sí. de la persona, ¿no? Yo creo que hay varios factores. Uno que, por ejemplo, puede ser que algunas materias primas den un cierto valor sensorial, pero también el hecho de voy a comer a un restaurante muy cómodo, en donde me sirven como si fuera una reina, no cociné, y saboreo las cosas de otra manera. También da un valor agregado a la percepción sensorial. Estas especias las utilizamos directamente, tenemos nosotros nuestro... Sí, pero además hay lugares en que tienen un estudio muy exhaustivo de su elaboración, ¿no? Hay chefs que tienen unas condiciones, son carísimos, pero tienen condiciones de trabajo muy rigurosas. Puede que también uno sienta otro placer cuando come eso. Claro. Y de pronto sí, la medialuna que hacen en una determinada cadena de medialunas tiene margarina. La margarina es considerada saludable, bueno, no es un término muy vago, pero no, porque tiene un componente que es el principal responsable de algunos trastornos cardiovasculares. Pero sabemos que la margarina da una palatabilidad muy importante, se conserva más tiempo, es más económica para producir a gran escala, y la gente dice qué rico que es. Sí, y es esa combinación de sal de mesa con algo graso que tiene unas partículas grasas que explotan de determinada manera, dan un placer particular. Pero no es lo mejor para la salud, por lo menos desde el punto de vista metabólico cardiovascular. Bien, ahí está. Hablemos un poquito de nutrición ahora, ¿sí? La gente a veces percibe, es un alimento artesanal, es más sano, es más natural, ¿no? Las palabras que se suelen utilizar. ¿Por qué se suele percibir así? Y si es así, si hay determinados casos que suele serlo.
Bueno, es como vos decís, es una percepción, digamos. Como bien dice Diana, a ver, un alimento artesanal es una composición química, digamos, y un alimento industrial también es una composición química. O sea, el aporte nutricional que te va a dar un alimento no depende de la categoría artesanal o industrial, depende de los ingredientes que tengan y el proceso cómo afecta a esos ingredientes, ya sea industrial, artesanal, casero. Justo hablaste, Paula, perdóname, ¿no? De la palabra química. Sí. Hoy el consumidor dice, no, tiene muchos químicos, tiene mucho químico. ¿A qué hace referencia? Somos con química. eso? A ver cómo ¿Cuál somos es? química. Nuestro organismo tiene el mayor porcentaje es agua. ¿Qué es el Sí, agua? sí. Y el agua es una molécula con hidrógeno y oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y de oxígeno es un dipolo. Sí. Es una sustancia química. Tenemos calcio, sí, es un elemento químico de la tabla periódica. Y así puedo seguir Sí. enumerando muchas Ok, cosas. O sea, química es todo, ¿no? Esto es química. Claro. No tomaría agua. O sea, la química es vida. La química y la física son vida. Una sin la otra no existen. No, pero yo creo que la gente cuando habla de química habla de, mira, todos los ingredientes que Sí. tiene, y tiene INS. INS. Paula, ¿qué es el INS? El INS es la codificación, digamos, Ajá. internacional que tienen los aditivos alimentarios. Por desconocimiento la gente piensa que el aditivo alimentario, el químico, es malo. No, le suele llamar químico al aditivo. Al aditivo. ¿Qué es un aditivo? El aditivo es un compuesto que tiene distintas funciones en un alimento. A veces es conservar, a veces es leudar. El polvo de hornear es un aditivo químico que hace que me leude un bizcochuelo, digamos. Tiene distintas funciones. Entonces, por ahí, por desconocimiento, por miedo, la gente dice, tiene muchos INS, tiene Claro. muchos aditivos. Primero y principal, lo que tiene que saber la gente, como digo yo, es que esa lista de aditivos que está aprobada, que en realidad viene del Codex Alimentarius, que es el código mundial, por decirlo así, tiene muchos años de estudio. Un aditivo se estudia mucho antes de incorporar. Se le hace muchas pruebas para poder incorporar. Y las dosis que se usan de los aditivos, estamos hablando del 1% para abajo, digamos. No te va a influir en sí a la calidad nutricional del producto. Te influye en alargar la vida útil, conservarlo mejor, que mantenga la frescura. No influye un aditivo en tan poca concentración a la calidad nutricional en sí del producto. Y muchas veces si buscamos, ¿qué significa el INS tal numerito? Tocoferoles, ¿qué es un tocoferol? Vitamina E. Ah, pero tomo vitamina E en pastillitas. Bueno, esa vitamina E está agregada para que no se oxiden los aceites que tiene ese pan y no hagan daño, porque si se oxidan, no solo el pan envejece, cambia sus características sensoriales y cambia su perfil, sino también no es bueno. Bueno, igual que el ácido ascórbico. El ácido ascórbico, que es la vitamina C, La vitamina es otro C, aditivo y tiene otro antioxidante, número y de tiene una INS. función muy importante también de poder consumirlo, porque si no tenés el famoso escorbuto que te agarraba cuando la gente no consumía vitamina C, digamos. A veces me preguntan, ¿esos jugos que dicen que tienen agregado de vitamina C? Bueno, se sobredosificó la vitamina C y queda el resto biodisponible. Y ese jugo sí tiene vitamina C. Y es la misma vitamina C que tiene la naranja. No es otra, la vitamina C es una. Es esa misma sustancia química que tiene la naranjita exprimida, Claro. que se me va a ir oxidando con el tiempo si no la consumo en determinado momento, si no la conservo a ¿Y refrigeración. qué sería que se te vaya oxidando, Diana? Para alguien que dice, yo no Dejarla- consumo ningún suplemento, no consumo ningún alimento, y de repente yo me hago todo exprimido, todo casero, Sí. todo natural. Me hago todos los domingos, me exprimo todas las naranjas, la dejo en la heladera y ya estoy tranquilo de que todos los días voy a consumir jugo de naranja natural, bueno y concentrado. Claro. Paulatinamente va perdiéndose. Si ¿Qué se va perdiendo? se va oxidando y la vitamina C pierde su actividad. Ok. Ya no tiene el mismo efecto que al Ah, inicio. ok. Incluso en la naranja sin exprimir. ¿Y por qué? Si está en la heladera, Diana. Porque se oxida con el oxígeno del aire, El oxígeno va haciendo que el va ácido haciendo ascórbico que se vaya perdiendo su actividad vitamínica. Ajá. Incluso la naranja, porque la naranja sigue viva y respirando. O sea, no, yo determino la vitamina C de una naranja hoy y esa misma tiene un clon y lo determino dentro de 10 días, cambió. Sí puedo disminuir la velocidad de pérdida
guardándolo a temperatura de refrigeración en una heladera que no se abre y cierra cada rato y se deja abierta. Hay que también saber muy bien cómo usar los instrumentos. Y en un frasco hermético, en donde haya menor contacto con el oxígeno posible. Pero hay pérdidas. Ok. Bueno, bien, estamos viendo un montón de puntos, de temas que me parece que sirven mucho. ¿Y nutricionalmente hay algo que puede llegar a decir que determinado producto puede ser mejor o peor que un producto industrial? Los fortificados, los enriquecidos, leche descremada con lo que le falta agregar, o sea, se le agrega por ley vitamina A y D. Bien. Hay enriquecidos o fortificados con hierro, con vitamina C, con calcio. Hay yogures que tienen citrato de calcio, que es algo que está en el organismo, no es algo Nada extraño. raro. Y ese citrato de calcio se puede ingerir, se absorbe el calcio mucho mejor que de otra manera, y prevenimos osteoporosis, que es un tema terrible de salud pública, por ejemplo, de nuestro país. Claro. El agregado de hierro, nosotros tenemos mucha anemia en el país, y ese agregado de hierro en harinas, en leche, en yogures, es muy importante, y la industria desarrolló una forma de incluirlo en un alimento para que sea estable, no sea tóxico, no cambie el sabor y cumpla con todas las reglas. Ahora, mucha gente dice, está bien, le agregan esto porque se lo sacaron de otro lado, porque antes no había tanto. ¿Qué se puede opinar sobre esto? Porque, bueno, sí, la leche hay que enriquecerla con esto, porque se la sacaron antes en todos los procesos industriales. ¿Es verdad todo este mito? Y lo que pasa es que, a ver, vos tenés proceso. Cuando vos sometés a un proceso un alimento, se modifica, ¿no? Ahora bien, ya creo que no cabe en nuestra cabeza el hecho de decir se vende leche cruda, porque el riesgo de vender leche cruda y que existe una leche cruda es mortal, por decirlo así. Entonces, la leche tiene que tener su rango de seguridad. Su rango de seguridad es pasteurizarla. Cuando uno pasteuriza, somete al calor al alimento, se pierden por ahí ciertas vitaminas, ciertas cosas. Entonces, uno por ahí tiene que justamente suplementar después a ese producto porque ha perdido, por el proceso lógico que hay que hacerle, esa vitamina. Ahora bien, cuando yo tengo que decidir como industria, como país, yo tengo que bogar por la inocuidad alimentaria, o sea, no me queda otra que pasteurizar, entonces, pero sí puedo después suplementar y agarrar y agregar valor. O sea, tengamos en cuenta que volviendo a cuando hablábamos de la guerra, durante muchos años, o sea, lo que se enfocó fue preservar los alimentos, como sea, Claro, porque había que distribuirlos masivamente, había guerra, no quedaba otra. O sea, esa sería la gran diferencia, ¿no? Para empezar a ir armando como un cuadro. La industria ahora está en otra etapa también. Está en la etapa de buscar alimentos nutritivos y procesos en los cuales yo pueda también, digamos, matar esos microorganismos y conservarlo, como es las presiones hidroestáticas, que es toda una nueva tecnología. Es una tecnología que lo que hace es tratar de cuidar esas vitaminas, esas minerales, pero hacer un proceso que me pueda matar los microorganismos. Siempre va la inocuidad primero y después cómo trabajar para rescatar su valor nutricional, ya sea intrínseco o suplementando. Y muchos... Eso, digamos, son tendencias mundiales. Por eso también están en boga ahora todos los desarrollos de extractos de fibras, de proteínas vegetales, no solo proteínas animales, como para suplementar a los alimentos. Claro. O sea, la industria va también a cuidar al alimento, sí, desde su punto nutricional y no solo de preservar que no cause daño a la salud. Claro, por ejemplo, también tenemos la liofilización, los alimentos irradiados. Pensemos incluso yo he tenido la oportunidad trabajando en el hospital público de atender en mi especialidad, que es la inmunonutrición, muchísimas personas con su inmunidad muy disminuida, y un alimento irradiado es un alimento que puede brindarle una serie de nutrientes que se destruirían por calor y en la irradiación no se destruyen. ¿Cómo es la irradiación? Irradiación gamma en alimentos, que esa radiación disminuye muchísimo la carga microbiana, sale un alimento apto para consumo y sin riesgos, y esa irradiación se va. El alimento no es radioactivo. No es radioactividad. Ese concepto de que no es radioactividad. No estás irradiando con uranio. No, ahí está la diferencia, no es radioactividad. ¿No? Claro. Es energía. Es energía que hace que muerte microbiana. En las especias,
orégano, se usa la irradiación porque es muy segura. Claro. ¿Y cómo puede la gente saber si un producto esté irradiado o no esté irradiado? ¿Lo puede ir a buscar al supermercado? Nosotros eso? consumimos especias irradiadas desde hace un montón de años. Sí. Afortunadamente, si no estarían llenas de micotoxinas, de toxinas producidas por levaduras, por hongos, y serían perjudiciales terriblemente. El orégano seco que viene en la bolsita cerrada con el sellito cerrado, bueno, todos esos, el orégano, el ají molido, laurel, están irradiadas, porque si no, no podríamos consumirlas. Tenemos que distribuir alimentos no a 1000 personas, a millones de personas. Claro. Y eso se fabrica en determinados lugares del país. Se obtiene el ají se seca, bueno, y todo eso. Y tiene que llegar con esa humedad mínima, sin toxinas producidas por levaduras, a las casas. ¿Y no pierde la calidad nutricional un producto con todo esto? De ninguna manera. La mantiene. Bien. Y es inocuo. Ok, bueno, entonces estamos hablando de liofilización, esterilización, pasteurización, un montón de tecnologías que hacen preservar a los alimentos. ¿Y qué se puede? Porque toda esta tecnología aplica a productos o a empresas que tienen muchos recursos, ¿no? Ahora, ¿qué se le podría decir a aquellos establecimientos, emprendedores, pymes que quieren hacer alimentos, como dijimos, bajo el nombre de artesanales? Porque entiendo yo que los consumidores lo ven como un atributo, ¿no? Para seguir manteniendo eso, ¿qué le podría decir desde el punto de vista tecnológico para poder adoptar estas tecnologías para preservar los alimentos, la vida útil, la calidad nutricional, pero quizás no tienen el poder económico que tiene una gran industria? Y que se asesoren, y la doctora sabe muy bien No, cómo lo es primero eso. que cuando uno elabora los alimentos, lo primero que tiene que tener en cuenta es el concepto de seguridad alimentaria. Okay. Yo tengo que elaborar alimentos seguros y inocuos. Esa es la base. O sea, está bien estipulado que existen, se le dice así, ¿cómo se llama? A gran nivel, que existen las 5 claves de la inocuidad, Claro, ¿no? de la FAO, ¿no? Las famosas 5 claves de la Según inocuidad de usar materia prima segura, agua potable. Bueno, la realidad es que uno tiene que hacer una evaluación primero de dónde está, porque reconozcamos que también en nuestro país no todos los lugares tienen agua potable, ¿no? Claro. Entonces, empezar a elaborar un alimento y ya no tener agua potable es un tema, tenés que potabilizar el agua. Entonces, los recursos y la información hoy en día están en Internet, digamos. Vos tenés acceso al Código Alimentario Argentino, buscas Código Alimentario Argentino y buscás... O sea, primero informarse. Informarse. Sí, informarse. Y lo primero que tenés que hacer es informarte y ver cómo está descrito tu alimento para que sea artesanal. Okay. Está bien, lo voy a hacer semi-manual o semiautomático. Bueno, si yo voy a hacer una mezcla, por decirte algo, semiautomática con las manos, no voy a usar una mezcladora de acero inoxidable. Todo comienza así, ¿no? Claro, Comienza muy ¿qué artesanalmente. cuidados tengo que tener? Ahí está. ¿Con qué frecuencia me lavo las manos? ¿Qué productos uso para limpiar? Una cosa es decir, uso un detergente o también tengo que usar un sanitizante como el famoso alcohol 70 que empezamos a usar todos con el sí. COVID, que eso es un desinfectante. Bueno, entender. Sale caro, ¿no? Sale caro igual. Hay que entender, ¿cómo se llama? Cómo puedo adaptar y cómo puedo hacer en escala chiquita y manual los procesos seguros. Eso es lo fundamental. Hoy en día está la información. Hay que asesorarse, hay que ir, como digo yo, cuando es en pueblos más chicos o en ciudades más chicas, hay que acercarse a la municipalidad, a los departamentos de bromatología, para que te asesoren cómo puedes hacer esas cosas. Informarse, comunicación, interacción con la autoridad, pero si pudieras dar algunos tips generales, ¿no? Hablaste del agua, hablaste del lavado de manos, ¿qué otros temas más se le podría dar? Sé que es muy grande. Hay algo fundamental en el concepto de seguridad alimentaria, que es separar alimento crudo de cocido. Bien. Y eso se extiende hacia la industria, que ya no por ahí no hablas de crudo y cocido, sino de materia prima y producto terminado. Porque la materia cruda o producto la materia prima que llega por ahí no tiene la misma microbiología y tiene riesgos distintos a un producto terminado. Entonces eso sí tener separado, que es muy importante en una cocina. En una cocina tenés que tener la heladera separada para las cosas crudas, ordenadas de una manera, y los productos terminados. Bueno, eso es como un ABC también, ¿no? Bien. Las temperaturas de cocción, como hablábamos recién, yo tengo que estandarizar y saber que si yo cocino de esta manera, todo mi producto llegó a una temperatura superior interna de 70. Mínimo va a tener que tener una empresa chica un termómetro. Un termómetro, que hoy en día es un instrumento que lo compras en cualquier lado, digamos. Bien. Tener la conciencia de decir, bueno, listo, yo voy a hacer esto, tengo que medir la temperatura.
Y después, como siempre hago yo hincapié, porque es una de las cosas más difíciles, es el almacenamiento de producto a temperaturas adecuadas. Bien, si el bien. transporte a temperaturas adecuadas. Almacenamiento. O sea, yo puedo hacer productos en mi casa que los quiero vender como refrigerados o congelados y después los distribuyo en un autito que no tiene refrigeración ni congelación. Allá se te va a y ya alterar está. la vida útil. Ya te altera la vida útil del producto. Se arruinó todo. Se arruinó todo. Y encima con como digo yo, con la realidad actual de que estos cambios climáticos que tenemos, que ya no somos clima templado, pasamos de frío a verano y tenemos verano de 40 grados, que no era usual en nuestro país. Bien, entonces resumiendo un poco los conceptos, porque ya hablaste de medio ambiente y es otro de los temas que queríamos tocar, Sí. era entonces el agua, agua. lavado de manos, la higiene, sanitización, temperaturas y almacenamiento, distribución y venta. Así que sería como, Sí. como un concepto general para una Sí. pequeña empresa que quiere elaborar alimentos artesanales. Sí. Ahora, hablaste de medio ambiente. También es otro de los temas que la gente dice, no, pero un producto artesanal es más amigable con el medio ambiente versus un producto industrial. ¿Qué me pueden decir en relación a No eso? siempre. No siempre. ¿No? ¿Por Porque qué? puede producir residuos que no se saben cómo tratar y van al ambiente. Por En lo ejemplo, artesanal. Si yo hago cerveza artesanal, Sí. tengo agua residual, ¿dónde la vierto? claro. Si tengo agua residual y tengo un tratamiento de efluentes, sale mejor que como la recibí. Y Por pero ejemplo, una planta de tratamiento es cara. es digamos, carísima, ¿no? es muy ¿Y cara. cómo se puede hacer entonces para un emprendedor No, en que realidad quiere vos, hacer a esto? ver, vos tenés empresas que te retiran los residuos. Tenés empresas que te ok. retiran. Tenés que- A ver, las plantas realmente industriales que tienen tratamiento de residuos no son muchas. Por eso hay servicios que te retiran distintos tipos de desechos. Vos lo que tenés que comprometerte es tener, dependiendo si es residuo sólido o líquido, tanques, ¿no? Además, a ver, cuando vos vas a habilitar las empresas, vos tenés también la habilitación de lo que es medio ambiente. Cuando vos Claro, haces las otro habilitaciones organismo. correspondientes, tenés el medio ambiente te viene a evaluar y te asesora Claro, ¿qué también. haces con los subproductos, con los Claro, o sea, te da residuos? una categorización de industria dependiendo lo que vos tirás, digamos, Claro, lo que de tu claro. residuo. O sea, por ahí hay cosas mínimamente que vos lo podés tener en un tanque y le tirás por ahí alguna pastilla, algún microorganismo que lo pseudotrate y después viene un camión y te retira el residuo. Hay que ver, digamos, cada cosa que es. Fíjense que en un lugar de elaboración de comidas se puede almacenar el aceite y retiran ese Exactamente. aceite porque una de las cosas que se puede hacer es biodiesel, por Bien, ejemplo. claro. O Esas sea, cosas se hay- reutilizan. Hay técnicas entonces que Exactamente. preservan y cuidan el medio ambiente, tanto sea en una alimentación artesanal, en un alimento Sí. artesanal como en un alimento Exactamente. industrial. Pero hay que tener un registro, uno tiene que tener un registro, tiene que estar asesorado, tiene que saber cómo almacenarlo y estar en contacto con la autoridad competente para que todo ese ciclo se haga en forma correcta, porque si no, no ayudamos en nada. Pero, y esto que se dice, no, pero las grandes industrias son las que producen más contaminación por las fábricas. Por la En energía. realidad las grandes industrias ya tienen sistemas o sea, la palabra de sustentabilidad ya está metida en los nuevos sistemas de gestión de calidad. Si hablamos de normativa, no sé, FCC 22000 y las nuevas normas, entonces ya es un prerequisito para ser una industria grande que vos sepas tratar tus efluentes. Si no, no hay forma que puedas trabajar. Es tanto los efluentes que Y generás y residuos, ¿no? residuos Claro. que si no los tratás, digamos, o sea, está más incorporado justamente en las industrias más grandes que en la más chiquita, por decirlo así, ¿viste? Que en lo más artesanal y casero. Pero bueno, todo esto lo que es la sustentabilidad Igual y no la todas econo- las empresas están certificadas. No hace falta comúnmente. certificar. O sea, yo Ajá. trabajo con muchas empresas que hacen sus propios tratamientos de residuos mínimamente y después llaman a una empresa que recolectan el residuo. Como hay pymes cerveceras que tienen mucho residuo de la cebada, de malta, que tienen sus tanques, almacenan eso y viene el camioncito, se lo Bien, lleva, bien. te dan Entonces, el manifiesto y Entonces seguís no trabajando. necesariamente un alimento artesanal va a ser más amigable con el medio ambiente, No, ni es tampoco al cómo revés. vos Depende tratás de cada el tipo de proceso, industria, ¿no? Porque también pueden haber exactamente. industrias o empresas artesanales chicas que pueden no tener un Depende de los residuos que generás vos Claro, también. Sí, Bien. y depende del tipo de elaboración. Si son comercios chicos, si son comercios en lugares en donde es imposible ir Claro. a controlar o a supervisar o a Tenemos un país muy grande, muy grande, ¿no? Y es muy muy difícil grande. a veces poder es muy hacer difícil. todo esto. Tendremos que tener más inspectores que ciudadanos. Sí, por eso es importante esto, la educación, la información, la capacitación, me parece que es fundamental. Bueno, y ahora yendo un poco a las tendencias hacia el futuro. ¿Cuáles piensan ustedes que son las tendencias a nivel internacional sobre la elección de este tipo de productos? Porque, vuelvo a decir, la gente
tiende a elegir estos alimentos artesanales porque le dan un atributo de mayor calidad. Por un lado, comentás que sí, que la gente lo va a percibir de esta manera, pero que hay que cumplir. ¿Cómo piensan que vienen los próximos años en la elección de los alimentos por parte de la población? Bueno, pensando, por ejemplo, en una ciudad como la de Buenos Aires, en donde a veces no hay tiempo para cocinar, uno dice, ¿compro en la roticería? No, llego 10 de la noche a casa. O compro el pollo ya empanado que ya está en el supermercado con registro de producto. Entonces a veces dice... Practicidad. Claro, ¿no? practicidad, ahorro tiempo. ¿Me sale un poco más caro? Sí, pero son las 10 de la noche y no paré de trabajar en todo el día. Y pero sale más caro, pero ¿no? sale un poco más caro a veces, pero es costo-beneficio. Claro. Y a veces el pollito que está dando vuelta todo el día en la roticería no es tan seguro como aquel que está congelado, con el pancito rallado, con registro de producto y sin romper la cadena de frío. Puede pasar. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando. ¿Sí? Ahora, con un centro urbano. Exactamente. Pero la Argentina, volvemos a decir, es muy grande, los recursos no son iguales para todos. No, igual la gente necesita practicidad, pero también hay que ubicarse dentro de las diferentes zonas del país, que es muy amplio y muy heterogéneo, y en donde, bueno, a veces hay sí tiempo para cocinar en casa. Bueno, si se cocina en casa, hay una buena educación, se aprovechan bien los ingredientes, los recursos, perfecto. Si se compra por internet alguien que vende hummus o yogur, es peligroso, porque lo hizo en su casa. Es peligroso, no sabemos en qué condiciones lo hizo. Compra el yogur de la góndola del supermercado, que está controlado tiempo, temperatura, pH, registro de producto, registro de establecimiento y composición química. Entonces, es muy difícil decir. La tendencia sí es a ser más práctico, pero depende de qué grupo poblacional estemos hablando. Exactamente. ¿Sí? Bien. Hay disponibilidad también, el tema de la disponibilidad. Hay gente que vive en zonas en donde, y bueno, en esta época no tengo fruta fresca porque tengo la nieve hasta el cuello. Entonces tuve que conservar o tuve que... Como comenzó todo, ¿no? Como dijiste, todo claro, comenzó así. ¿Qué es lo que tengo cerca? ¿De qué es lo que puedo disponer? ¿Y cuánto me alcanza para hacerlo? Bien. ¿Y cuánto tiempo tengo? Bueno, como para ir cerrando, ¿sí? Justamente, ¿qué le dirían a la gente, a los consumidores ahora, ¿no? Antes le hablamos un poquito a los emprendedores, a las pequeñas empresas. ¿Qué le dirían a los consumidores cuando tengan que elegir un producto? ¿Qué características tienen que elegir en uno u otro para que se queden tranquilos en cuanto a la calidad nutricional, la seguridad alimentaria, la calidad también organoléptica, porque es fundamental? ¿Qué sugerencias le darían a los consumidores? Y en primera parte, un poco resumiendo lo que estuvimos viendo ahora, independientemente si la elección es de un alimento industrial o artesanal, fijarse rotulado, fijarte que mínimamente tenga las habilitaciones, habilitación municipal, el RNPA, porque eso ya quiere decir que fue autorizado por una autoridad sanitaria, ya fue evaluado, digamos. Después tiene que haber también una predisposición de la gente a querer entender lo que consume, leerlo, perderle el miedo a los aditivos alimentarios, perderle el miedo a la palabra INS, como digo yo, ¿no? Y, vuelvo a hacer énfasis, es también las condiciones en las que la compran, las condiciones del local, las condiciones si un alimento es refrigerado, que esté a temperaturas de refrigeración, si es un alimento congelado, que esté a temperaturas de congelación. Si es un alimento que esté a temperatura ambiente, que no esté expuesto al rayo del sol, digamos, en la ruta, con los peligros que ya estuvimos hablando. Lleva un poquito más de tiempo, porque hay que detenerse y pensar un poquito. Pero bueno, yo creo que también el consumidor está más abierto a estas cosas por los requerimientos también que hacen, ¿no? Digamos, entonces está abierto a leer y a informarse un poquito más. Bien. Sí. Vos, Diana, como nutricionista, como nutricionista, que se asesoren con profesionales idóneos y no sigan corrientes de gente que no tiene base de sustentación científica y no sabe nada de tecnología. Está mareada la gente. Está mareada, está muy distorsionado. Sí. Después, cuando elijan un alimento y que diga saludable, la palabra saludable es muy amplia. ¿Saludable para quién? Claro. De pronto alguien dice saludable porque tiene semillas, fibra, y esa persona no tiene un aparato digestivo acorde a recibir eso y genera una disbiosis y después se descompone. Y bueno, sí, la fibra es saludable, las semillas son saludables, pero no para todo el mundo. Entonces, saludable para mí. ¿Y por qué? Entonces tengo que preguntarle al profesional de confianza y al que
realmente tenga una preparación para asesorar en eso. Perfecto. No seguir la tendencia porque sí. Y después cuando se va a comprar algo, y no es algo industrial, es un local, la higiene es evidente. Fundamental. La higiene, Es recurrente, ¿no? Este tema que estamos hablando todo el tiempo. Las manos del que nos vende. Yo he visto acomodar facturas y yo dije, ¿hablo o no hablo? Acomodar facturas Los vicios de con la las profesión. manos, uñas pintadas y dije, por Dios, ¿y qué podía decir? Eso era un local. Es eso, bien. Entonces, la higiene, el agua, porque el agua no solo se bebe, con el agua se lavan los utensilios, las manos, se lavan los vegetales y se dejan en remojo para que puedan estar adecuados para una ensalada cruda. Y eso es muchas veces más intoxicaciones con vegetales en comercios Sí, que ¿no? con carnes. Claro, porque lo otro Está requiere registrado. cocción. Sí, Claro, Eso porque está el registrado. agua es un Es un vehículo. Está registradísimo eso. Bien, bien. Así que Muy bien, Diana, excelente. Todo lo que estuvieron diciendo, la verdad que espero que haya contribuido muchísimo en la capacitación y educación de los consumidores, empresas, emprendedores. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a los que estuvieron del otro lado viéndonos. Esperamos que haya sido realmente entretenido. Esa es la idea. Y los invitamos a que puedan participar en el chat, primero poniendo like si les gustó, esperemos que sí, y después comenten qué les pareció esto, qué otros temas les gustaría que tratemos, de qué enfoque. La idea es tratar esto, temas controversiales, que realmente sean interesantes y a quién invitarían. Bueno, les agradecemos mucho por su tiempo, de vuelta Diana y Paula por estar. Muchas gracias al canal Mita TV por brindarnos este espacio y nos vemos hasta el próximo programa y como siempre por más alimentos seguros, saludables y de calidad. Chao.